Bueno, estimados colegas, en el pasado taller que hemos tenido en Cadecocruz habíamos revisado un poquito del entorno de SUR y costos de construcción, habiendo entendido cómo generar un proyecto, un ítem, lo flexible que es para la generación de insumos, creación y recopilación de información por base de datos que se había revisado, ¿no? Nosotros habíamos dejado de alguna manera como pendiente para reforzar el ver el cargado al sistema de registro único de proveedores del Estado, al RUPE, o a través de RUPE, la subasta electrónica del cargado de los documentos que se generan a través de SURI para generar el presupuesto que nos piden o la estimación que nos piden en el RUPE. Bueno, según el tipo de proyecto. Yo ya tengo un proyecto trabajado, que era el que les había mostrado en clases, ¿sí? Donde lo primero que tengo que percatarme también antes de hacer las exportaciones es que estemos trabajando nosotros, ¿sí? Estemos trabajando en 5 decimales como nos pide el reglamento, ¿sí? También esto es muy independiente, los factores también de las normas o las incidencias, bueno, es algo que también se puede trabajar, ¿no? Pero ya es base de hacer tu estimación. Habiendo entendido esto, podemos hacer una breve actualización respecto a que todos puedan trabajar bajo los 5 decimales, tanto en el presupuesto general o en la estimación general, ¿sí? Como también internamente en los ítems que trabajamos, ¿no? Entonces los ítems también deberían estar trabajando bajo la lógica, ¿sí? Bajo la lógica de los 5 decimales, ¿no? Trabajando de una manera que realmente esté funcionando. Aquí podemos verificar, por ejemplo, en el topógrafo, nos damos cuenta que realmente esto está funcionando bajo este parámetro de los 5 decimales. ¿Ok? Entonces, habiendo tenido en cuenta esta recomendación, yo sin problema alguno me voy a pasar al segundo flujo, al quinto flujo de trabajo, perdón, donde en este quinto flujo de trabajo tengo las exportaciones para licitaciones públicas. Empiezo por el de materiales, ¿sí? Cadecocruz, ejemplo de cargador RUPE, ok. Empiezo por el de materiales, solamente me interesa que diga B3 materiales, ok. Lo guardo, me pide o me indica que puede abrir el archivo. En este caso, como ejemplo, le voy a decir que sí, solamente a este, ¿sí? Que ayer habíamos visto o en la clase del taller habíamos visto que ya nos daba en el formato establecido, ¿no? Muy bien, lo voy a cerrar y voy a seguir exportando los otros documentos que nos pide como información para el cargado en el RUPE, ¿sí? La mano de obra, de la misma forma, como un B3 de mano de obra, le voy a decir que no quiero abrir el archivo, ¿sí? En este caso equipos a Excel, el caso del B4 es este que dice equipos y trabajo a Excel, ¿sí? B4 hasta acá, y lo voy a guardar. Como los anteriores le voy a decir no, porque sé que el documento está bien generado. Y por último el que dice ítem a Excel, ¿sí? De la misma forma, este es el for cantidades que nos da como plantilla el mismo programa o el mismo sistema de cargado, ¿no? Lo voy a guardar, se está generando, le voy a decir que no, y bueno, yo ya tuviera generado estos 4 documentos que se ha generado a través de SURI, ¿no? En este momento. Ahora lo que voy a hacer es venirme a directamente el RUPE como tal, ¿sí? Donde, bueno, antes de esto, lo que se ha hecho es venir a procesos de contratación, mis documentos, y nosotros teníamos preseleccionado, la cual lo voy a editar, este proyecto que constituye como construcción de muro de contención zanja de coronación entre 6 de octubre, ¿sí? Entre 6 de octubre y Soria Galvarro, ¿ok? Entonces nosotros podemos encontrar la información general del proyecto, ¿sí?
que en este caso es, está titulando acá, ¿no?, como objetivo de contratación. Dentro de esto, dentro del flujo de trabajo, sobre todo para el cargado de la información que va a generar este presupuesto que dice acá, debemos empezar por los materiales. Entonces, en el caso de los materiales, ustedes tienen esta configuración en Rupe donde pueden descargar la plantilla. Sí, lo voy a abrir. Y esta plantilla, ¿sí?, es esta de acá, donde es un ejemplo de plantilla en la cual tú puedes trabajar y vaciar tu información de tu presupuesto, de tu estimación de costos de Excel o de cualquier otro formato, ¿no? Pero te da claramente un formato el cual debes seguir, ¿sí? Caso contrario, deberías trabajar, si no, de la siguiente manera: deberías trabajar ítem por ítem e ir generando, ¿sí?, ir generando tus materiales, ¿sí?, los cuales te puede permitir generar varios materiales. ¿Ok? Lo vamos a eliminar. A venir acá. Ok. De la misma forma, el tema de la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, igual, de la misma forma tú puedes ir creando tus insumos de mano de obra, creando uno por uno, o también a partir de la plantilla genérica, ¿sí? Vemos la plantilla genérica, abrimos, y esta es la plantilla genérica que te da como formato base el RUPE, ¿no? Ok. Y por último, de los insumos, la maquinaria, materiales, mano de obra y maquinaria. De la misma forma, en este caso podemos notar que nos pide descripción, unidad de medida, potencia, básico, reparación, combustibles y otros, ¿no? Y va a generar el precio unitario. De la misma forma, su plantilla, ¿sí?, su plantilla genérica. Ok, muy bien. Y todo esto, toda esta información para posteriormente poder generar el presupuesto con todos los componentes. Ok. Importante, antes de cargar la información, debemos hacer una relación entre lo que viene a ser el software Suri, costo de construcción, respecto a las incidencias. Sí, miren que aquí ya había configurado previamente una carga social del 30%, un impuesto al valor agregado IVA del 14.94, una herramienta menor del 5%, un gasto general administrativo del 10%, las utilidades con el 10% también, y los impuestos a las transacciones con el 3.09%. Entonces debo verificar, ¿sí?, debo verificar que esté de esa forma, o yo haya exportado de esa forma esta información, donde lo hago en configuración del proyecto y puedo visualizar. Cargas sociales 30%, ¿sí?, herramientas menores el 5%, IVA 14.94, gastos generales 10%, utilidad 10%, impuestos IT 3.09. Entonces, habiendo revisado, ¿sí?, para no tener ningún inconveniente, puedo proseguir de alguna manera para hacer el cargado. ¿Ok? Voy a volver a la página de RUPE y me voy a venir a... voy a guardar los factores de incidencia. ¿Sí? Ok. Dice que se va a configurar con eso. Me vengo a materiales, y en materiales, en vez de meter uno por uno los insumos, vamos a decirle importar. ¿De dónde vamos a importar? Prácticamente me voy a venir, la importación va a ser desde la carpeta que hemos generado, que es Suri presentación, Cadeco Cruz, ejemplo de cargado al RUPE, y empiezo. Nosotros estamos en materiales, así que es la exportación que había hecho yo hace un momento por parte de Suri. Vengo a materiales, le digo abrir, y puedo ver que me han cargado los materiales necesarios para este proyecto. De la misma manera, el mismo procedimiento en mano de obra, importamos, le decimos abrir, y también de los insumos, por última parte, hacemos la importación de la maquinaria como B4. Lo abrimos, se ha generado la información correcta, ¿sí?,
Y por último, el que genera toda esta información es la hoja de presupuesto, porque de momento no tiene unitarios, ¿sí? No tiene unitarios. Si tú quisieras hacer esto de una manera manual, deberías venir a una opción de estas, hacer un registro, y aquí a este insumo que es instalación de faenas, tú puedes agregarle material, mano de obra, maquinaria, y obviamente va a ir generando con las incidencias de costos indirectos tu total unitario. Pero nosotros aprovechamos la información de Suri, le damos a la opción de importar, y en este caso se aplica el que dice el archivo de formulario cantidades. Abrimos y ustedes se darán cuenta que prácticamente el programa ha reconocido, la plataforma Rupe ha reconocido de una manera bastante sencilla toda la información respecto a este presupuesto. Revisamos en la información que nos dice prácticamente 373.161.67 y tenemos aquí los unitarios. Entonces revisamos, ¿sí? 373.161.67. Obviamente esto, si se dan cuenta, en el presupuesto ya global, él ya no trabaja con 5 decimales, sino trabaja con solamente 2. Entonces no hay ningún inconveniente, nosotros estamos bajo el mismo parámetro, la misma información, además que podemos verificar también los precios unitarios que tienen estos. Lo voy a ocultar esto, lo voy a recorrer esto y puedo ir revisando, ¿no? Miren, 284.000, sí, el precio total, 35.89.4, ¿sí? En el siguiente tenemos, perdón, no era 284.000, era 284. En el otro tenemos 1.818.34.422 de la misma forma. Y si hacemos una revisión uno por uno, vamos a encontrar que tenemos la misma cifra tanto en el programa Suri Costos de Construcción como en el presupuesto generado a través de Rupe, ¿sí? Entonces de esta forma podemos ejemplificar cómo nos ayuda de una manera bastante ágil trabajar con Suri Costos de Construcción para poder generar la información para generar el presupuesto y luego pasar a lo que viene a ser la subasta electrónica, ¿no? Entonces esperemos que haya sido de ayuda este video de explicación, que es complementario al taller, para que ustedes puedan ver la potencialidad que tiene y a dónde nos hemos enfocado para resolver las cosas con Suri Costos de Construcción. Hasta otra oportunidad, muchas gracias.